Ustedes sabían que nosotros vivimos 16 años en Florida y no hallaba la hora de poder salir de ahí y venirme a vivir o venirnos a vivir a Georgia. Así que hoy les vamos a decir cómo puedes hacer eso realidad, cómo puedes irte de Florida y venir a Georgia y poder comprar tu casa y comenzar una nueva vida en este estado súper lindo aquí en Georgia. Hola y bienvenidos a Triunfa con Real Estate, el podcast donde tu éxito en el mundo inmobiliario es nuestra misión. Soy Andreina Pérez, tu anfitriona, realtor, emprendedora, esposa y madre. Nacida en Caracas, Venezuela, llegué a los Estados Unidos en el 2001 con un sueño y hoy me dedico a ayudar a otros inmigrantes hispanos a lograr el suyo, construir riqueza generacional a través de bienes raíces. Acompañándome en esta aventura está mi esposo y coanfitrión Nelson Pérez, mejor conocido como el Lender Hispano. Juntos formamos un equipo imparable, combinando experiencia en bienes raíces y financiamiento hipotecario para darte las herramientas que necesitas para triunfar en el mercado inmobiliario. Claro, uno de los temores principales que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Era, bueno, ¿cómo nos vamos a ir a Florida? O que las personas tienen, y tenemos muchísima gente que se ha acercado a nosotros y me dice, mira, yo me quiero ir para allá. Y no necesariamente de Florida para Georgia, sino de cualquier otro estado. Dice, mira, yo me quiero ir a vivir a Georgia, especialmente en toda el área metropolitana de Atlanta, que es en donde nosotros estamos actualmente. Pero ¿cómo hago? O sea, de verdad, es como que, ¿cómo se hace esa transición en cuestión de trabajo? Si yo me quiero comprar una casa aquí, me quiero comprar una casa allá, ¿cómo hago? O sea, cuando veo casas, voy para allá y rento primero, o compro, o sea, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo se hace? Porque hay muchas variables que forman parte de esa decisión, así que les vamos a aclarar un poquito todos los temas importantes que tienen que saber. Y obviamente, como la experiencia de nosotros fue en Florida, entonces vamos a estar hablando de la comparación, ¿verdad? Como nosotros vimos las cosas que eran allá y como vemos que son las cosas aquí en Georgia también, para aquellas personas que espero les sirvan todos estos tips que les vamos a dar, ¿ok? Entonces vamos a comenzar hablando de si tú vienes para acá y dices, oye, yo no quiero rentar primero, sino que yo quiero comprar mi casa. Puede ser que nunca he tenido casa y sería la primera, que pasa muchísimo porque en Florida las casas son más caras y es más difícil tener su propia casa. Entonces, muchas personas vienen para acá porque, oye, en realidad es la única posibilidad que tienen. Son mucho más asequibles, tienen una casa más grande, más linda, patio, todo eso. Entonces, oye, quieren comprar su primera casa aquí. O puede ser personas, ¿verdad?, que tienen su casa en Florida y dicen, mira, yo la quiero vender o no sé si dejarla rentada, pero transicionar para acá. Entonces, baby, cuéntame un poquito, ¿verdad?, desde el punto de vista tuyo del financiamiento hipotecario, ¿verdad?, como loan officer, ¿cuáles son las consideraciones que tiene que tener una persona? Vamos a decir que dice, mira, yo actualmente estoy en otro estado y quiero mudarme a Atlanta. ¿Cómo puedo yo comprar esa casa en este momento? Bueno, mi reina, fíjate, lo primero que hay que es un poco definir, ¿no? Porque tú sabes que hay gente del otro lado de la cámara que en lo que uno abre la boca está buscando la forma de ver cómo estos se equivocaron, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Andreina habla de Florida, está hablando de una ciudad en Florida equivalente a lo que sería Atlanta. Exacto. O sea, no estamos hablando de una ciudad en Florida que quede en el medio de la nada, que obviamente cuando hablamos de comparación, la comparación no es igual. Vamos a partir de ahí porque... Tienes toda la razón, exacto. Estoy diciendo Florida, o sea, hay de todo. ¿Verdad? Igual que hay de todo en Georgia, ¿no? Entonces, pero tú fuiste exacto. específica, tú no hablaste de Georgia, tú hablaste de Atlanta y Florida. Entonces, vamos a hablar de ciudades como Miami, como... Broward, como Palm Beach, exacto, como Tampa. Nosotros vivimos en Broward County, vivimos muchos años en Weston y en Sunrise, en esa área. Entonces, ahí sí yo siento que puedo hablar con propiedad porque sí conozco esa área y podemos comparar un poquito más. Yo sé que el mercado, por ejemplo, de Orlando, Tallahassee, Port St. Lucie son cosas diferentes, claro, ¿verdad? Pero bueno, siguen todos. Claro, entonces, obviamente, el comprar una casa acá en Georgia, específicamente en Atlanta o en el área... digamos, del centro de Atlanta o del norte de Atlanta donde nosotros estamos, ¿ok? No deja de ser un préstamo regular, lo cual quiere decir que para poder calificar a comprar una casa, lo mismo en Florida que en Georgia, tú tienes que tener los requisitos mínimos, dentro de los cuales está el ingreso.
Exacto. ¿Ok? Entonces, claro, la experiencia nuestra, que no necesariamente es la experiencia de todo el mundo, es que nosotros nunca pudimos comprar en Florida porque en aquel momento, digamos, nuestra situación no lo permitió. ¿Ok? Y cuando manejamos la posibilidad de venirnos a Georgia, aquí sí tuvimos esa oportunidad. Entonces, partiendo de ahí, a lo mejor tú consigues a alguien que tiene una casa en Florida, la vende y se viene para acá. Ahora, el hecho de que llegue aquí con dinero porque vendió la casa en Florida tampoco lo califica automáticamente. Entonces, un poco respondiéndote ya en concreto la pregunta, vamos a hablar a nivel de ingresos. ¿Ok? ¿Qué pasa? El escenario ideal es que indistintamente que sea Florida o cualquier otra parte de los Estados Unidos, es que tú puedas generar ingreso en una zona donde el ingreso sea mayor que en Atlanta, pero que puedas disfrutar del costo de vida de Atlanta. Por ejemplo, en este caso, Georgia-Florida es una buena relación porque el costo de vida, Andreina va a hablar un poco más de eso en unos minutos, el costo de vida en Georgia es un poquito más bajo que el de Florida, pero el ingreso en Florida es un poco más alto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú sometes tu solicitud al banco, el banco va a querer ver no solamente cuánto ganas, sino dónde tú trabajas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que si tú te vas a comprar una casa en Georgia y vives en Florida, tienes que tener o la posibilidad de seguir trabajando en Florida, que se ve mucho hoy en día con la figura de empleo remoto, ¿ok? O te tienes que mudar a Georgia y conseguir un nuevo trabajo en Georgia que te permita calificar con ese nuevo ingreso. O puedes también viajar, ¿ok? Porque nosotros hemos tenido clientes, es un poquito más cuestionable desde el punto de vista del banco, pero nosotros lo vivimos. Por cerca de 2 años vivíamos en Georgia y yo trabajaba en Florida. Sí. Y yo tenía que viajar a Florida. Entonces, desde el punto de vista del banco, cualquiera de estas 3 opciones es válida. O puedes demostrar que vas a trabajar remotamente en un empleador en Florida viviendo en Georgia, o te consigues un trabajo en Georgia, o estás yendo y viniendo. ¿Ok? Cualquiera. Y hemos tenido casos en las 3 opciones. ¿Okay? Claro. Ahora, claro, eso es manteniendo tu mismo trabajo actual. Manteniendo tu mismo trabajo actual. Exacto. Bueno, si te mudas para acá, que salvo que la empresa te esté trasladando, que es una alternativa, obviamente tienes que conseguir un nuevo trabajo acá. Ahora, el temor que tienen muchas personas es que precisamente por el desconocimiento, y yo creo que lo importante de lo que nosotros hacemos es tratar de aclarar esas dudas, es que el hecho de que tú te mudes a otro estado no corta el tiempo de antigüedad en tu trabajo. O sea, tú tienes que tener 2 años, 24 meses. La realidad, las reglas son 24 meses trabajando, que no necesariamente son continuos, pueden haber pausas, ¿ok? Pero cuando tú te mudas a un nuevo estado y cambias de trabajo, con el primer cheque ya tú justificas el ingreso del trabajo anterior. Claro, y eso es importantísimo porque sí he tenido personas que me dicen, oye, mira, yo me voy para allá o yo me acabo de ir a Georgia, pero, o sea, venir a Georgia, pero no, todavía no puedo comprar porque apenas acabo de comenzar el trabajo. Y por alguna razón, yo no sé cómo la gente viene en su cabeza con la idea de que tienen que tener 6 meses trabajando en ese trabajo para poder comprar su casa porque se vinieron de otro estado y es una compañía nueva. Y la realidad es que no. Siempre y cuando tu trabajo haya estado en Estados Unidos, ¿verdad? Tú, pues, o sea, sí se cuenta ese mismo trabajo que tuviste en el otro estado en donde vivías. Claro, inclusive tú puedes conseguir un préstamo con una oferta de trabajo. Eso o sea, que tenemos un caso relativamente reciente en donde la persona no había comenzado a trabajar, tenía una oferta de trabajo aquí en Georgia y el banco aceptó la oferta de trabajo como suficientemente válida. Como ingreso, como prueba de ingreso que va a tener, de ingreso futuro que va a tener. Sí, y no fue un traslado, era un trabajo nuevo. Una compañía nueva. Ser una enfermera en Florida que consiguió un trabajo de enfermería en Georgia, obviamente no quería dejar su trabajo en Florida hasta que comenzara a vivir en Georgia y con la carta que el empleador de Georgia le dio fue suficiente. Ahora, aquí hay que considerar algo. Sí, yo lo estaba pensando también. ¿Quién es el empleador? Ajá, ¿Okay? eso. Porque obviamente si te está empleando Andreina Pérez y yo me llamo Nelson Pérez, ellos van a decir, bueno, no, estos son familia,
este le está mandando la carta para ayudarlo y Exacto, obviamente no. te lo van a cuestionar si tú no es que no se pueda, ¿ok? Porque yo puedo trabajar para un familiar. Obviamente me van a pedir más pruebas. Bueno, muéstrame que has cobrado por lo menos una vez, 2 veces, 3 veces, lo que Claro. el banco requiera, porque Claro, como tal es que no vean que es un invento o algo que tú agarraste y armaste ahí para eso. Claro. Tuvimos un caso también que le aceptaron el ingreso del futuro, ¿verdad? Alguien que trabaja en el sistema escolar también. Entonces, claro, es eso, es un hospital o el sistema escolar, son trabajos que ellos saben, mira, una vez que te dan Claro. tu carta, es gente seria que ellos van a cumplir Es con un eso. contrato que ya es tú un firmaste. contrato que ya tú firmaste con ellos, aunque no hayas comenzado. Entonces, lo importante es eso, porque uno dice, ¿cuándo me voy? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo renuncio a mi trabajo? Me busco otro trabajo. Entonces, ¿verdad? Para resumirlo ahí rápidamente, si tú trabajas online, que hoy en día muchísimas personas tienen la posibilidad de trabajar desde su casa, ¿verdad? Por internet, la realidad, no importa en donde tú vivas, o sea, tu empleador puede estar en cualquier parte y tú te puedes mudar para cualquier parte. Sí, Y el pero- banco no lo va a ver como un problema. no, pero te va a preguntar, o sea, porque la condición es, bueno, ¿cómo vas a hacer tú para generar ingresos en Florida si estás viviendo a 900 millas de distancia? Ajá. Entonces tú, bueno, tienes que hacer una carta y esa carta va justificada con Claro, lo que y sea que el entonces ahí empleador te está, esté exacto. dando. O sea, si tú eres, no, yo soy maestra de daycare y mi trabajo es con los niños ahí, obviamente, ellos saben que tú no vas a viajar todos los días a Florida, vas y vienes, ¿verdad? En eso. Pero si tu trabajo es online, si tú le dices, no, yo lo que hago es que yo le llevo la contabilidad, por ejemplo, al daycare, y esa contabilidad yo la hago en la computadora en mi casa, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, tú sabes ¿verdad? que es Entonces, interesante, todo mi saber reina, que justificarlo. yo trabajo con un broker. ¿Ok? Un broker es una compañía que representa a otras compañías. En nuestro caso ya vamos por 200 bancos. Entonces, anteriormente trabajaba con un lender, o sea, trabajaba directamente con un solo banco, vamos a llamarlo así, ¿ok? Un mortgage lender. ¿Qué pasa? Tú tienes que conseguir un loan officer que tenga experiencia en esto. Porque yo como loan officer ya he tenido la experiencia con diferentes bancos y obviamente yo voy a escoger el banco que me ponga ¿qué? Menos problemas. Claro, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar el banco que entienda que yo puedo trabajar con un empleado. ¿Ok? O como un empleado, no, con un familiar. ¿Ok? O voy a buscar el banco que me permita simplemente mostrar una carta. Entonces, el loan officer, al tener experiencia en este tipo de transacciones, él te va a guiar en cuanto a cuál es la mejor alternativa de todos los bancos que existen. Y eso Claro. es sumamente importante porque facilita mucho el proceso y le da credibilidad, digamos, a lo que estás haciendo, ¿no? Claro, claro. Ahora, sí. otra cosita importante es lo siguiente, porque teóricamente estamos hablando de alguien que a lo mejor ve este video y decide, ¿sabes qué? Me voy para Georgia. ¿Ok? Entonces que de alguna manera no es que estamos aquí buscando de qué hablar, sino que le estamos dando a la persona un consejo. Si la persona decide vivir en Georgia, pero continuar trabajando en Florida, porque tiene que ir allá, a lo mejor su trabajo le requiere solamente ir 3 veces a la semana, ¿ok? El tiempo que la persona pasa en Florida le van a contar el hospedaje como parte de los gastos mensuales para efectos del cálculo, salvo que la persona viva con un familiar, ese familiar le haga una carta donde dice que no tiene compromiso de renta Claro. y por lo tanto no le incluyen la renta en el estado donde está viviendo, Sí, que es yo diferente. no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí me acuerdo que tuvimos un caso que era así, o sea, estaba en otros lados y mientras estaba allá tenía que rentar, pues, o sea, yo no sé, era un hotel o algo así, pero como era siempre, esa era la dinámica siempre, no sé, era algo así como que cada 2 semanas tenía que pasar 5 días allá, en otro lado, entonces pues sí se lo cuentan. Pero son esas tecnicidades que la gente tiene que entender que, o sea, vamos a verlo así, yo ayer estuve hablando con un cliente nuevo. Y yo le dije, mira, es increíble cuando tú entiendes cómo esto funciona, porque hay reglas, y son reglas de los programas y a nivel nacional. Pero lo increíble es que todas las reglas tienen excepciones. O sea, cosas que yo jamás en la vida me hubiera imaginado, todo tiene una excepción. ¿Por qué? Porque en la vida las cosas no son cuadradas. La regla es cuadrada, pero a nosotros nos pasan cosas. Puede pasar y cosas normales, ay, que es que me estoy divorciando y que mi mamá y que esto y que el hijo y entonces eso me causa este problema. Entonces, todas esas reglas, siempre y cuando uno lo pueda justificar,
tienen una excepción. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo bonito de esto. Ahora, y lo que tú dices, la experiencia de la persona, para no de una vez decir, mira, no se puede, sino que, oye, vamos a buscarle la forma o la justificación de que sí se pueda, porque en realidad hay claro, hay digamos, situaciones de situaciones. un poco para avanzar, ¿no? Porque nos estamos enfocando solamente en el tema del préstamo como Sí, tal, sí, cuando hay otros aspectos a considerar en la mudanza, que es de lo que Andreina les va a conversar. Pero, por ejemplo, la persona actualmente tiene una casa en Florida y la decisión es, ¿la vendo o la rento o no hago nada con la casa, la dejo allá? ¿Ok? Y supongamos que esa persona tiene un préstamo que sea del gobierno, un préstamo FHA, y quiere comprar otra propiedad FHA. El hecho de que se esté trasladando a más de 100 millas de donde vive actualmente, donde tiene la propiedad financiada, automáticamente la califica nuevamente para comprar otra propiedad FHA. Exacto. Entonces, la propiedad que tiene en Florida, si no necesita venderla por un tema de capital, no tiene que venderla. Claro. Y el hecho de que ya tenga una propiedad en Florida no lo descalifica como primer comprador aquí en Georgia. Exacto. Entonces, y ahí es donde yo siempre digo, yo soy la peor listing agent del mundo, porque mi primer consejo para mis clientes va a ser siempre trata de no venderla, ¿verdad? O sea, no importa, no me gano yo ninguna comisión, pero trata de quedarte tú con esa casa, réntala. Y es una casa que se te va pagando sola, es patrimonio que tú vas creando ahí. Ahora, obviamente, si no puedes, si necesitas ese dinero o nuevamente las 1000 circunstancias que pueden pasar, porque cada caso es diferente, bueno, listo, la vendes y entonces con ese dinero tú puedes ya comprar la casa aquí. Y ahí es donde entra un poquito cuando vamos ya a hablar de cómo se hace eso, ¿ok? Entonces, un buen realtor va a buscar la forma de que tú puedas programar que los tiempos encajen en que tú vendas esta casa y recibas tu casa nueva, ¿ok? Y obviamente, dependiendo de cómo se esté comportando el mercado en ese momento, el consejo puede ser, oye, mira, vamos primero a comprar, a buscar la que quieres comprar y después vendemos, o vamos primero a poner la que quieres vender a la venta y después salimos a buscar la que quieres comprar, ¿ok? Entonces, eso número uno. Ahora, por otro lado, yo he tenido clientes que han estado en otros estados y han comprado su casa aquí. ¿Cómo? La realidad, nosotros vamos a mostrarles la casa, pero le hacemos un video, podemos hacerlo por FaceTime. Nosotros tenemos mucha experiencia en cuanto a las áreas y sabemos oír a nuestros clientes de qué en realidad es lo importante para ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos familias que me dicen, mira, Andreina, para mí lo más importante en la vida es la educación de mis hijos, así que tiene que tener las escuelas, pero A+, o sea, lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, ya ahí filtramos y sabemos esta área, ¿verdad? Tenemos otros clientes que me dicen, no, mira, Andreina, ya yo tengo allá un familiar, mi mamá, mi prima, entonces quiero que estén cerca de esto, o el trabajo en donde yo voy a estar es cerca de acá, o, ¿sabes? Hay muchos criterios que se pueden utilizar a la hora de buscar la casa. Entonces, obviamente, con el conocimiento que nosotros tenemos, o si tú tienes otro realtor con el conocimiento que tu realtor debería tener del área, te muestra y te dice, mira, todo lo que tiene, un estudio completo de la criminalidad, de qué tan ocupado está, del tráfico, o sea, todo lo que tú necesitas tener para tener la información del área, y se hace un video. Entonces, número uno, no necesariamente tienes que estar aquí para poder verlo, porque en esos videos se ve todo. Ok, pero bueno, obviamente yo también le digo al cliente, si tú puedes venir y venirte un fin de semana para acá y vamos a ver casas, pues mejor, porque tampoco toma tanto tiempo el poder conseguir la casa ideal, ¿ok? Ahora, la otra cosa que yo quería hablarles es las diferencias, ya específicamente que he visto de lo que es uno tener una casa en Florida y tener una casa aquí en Georgia, ¿verdad? Y lo número uno y evidente son los precios, ¿verdad? Con lo que tú tienes allá, una casa, vamos a decir, de $500,000, es una casa mucho más chiquita, más básica, vas a estar más apretados, mientras que aquí con una casa de $500,000, vamos a decir un ejemplo, de ese número tienes una casa grande, puede tener basement, patio, habitaciones. Y, por ejemplo, o sea, cuando nosotros vivíamos en Florida, yo tenía mis niñas chiquitas y vivíamos en un apartamento. Y el apartamento creo que tenía como 1300 pies, algo así. Bueno, o sea, yo te puedo decir todo lo que no vamos a llamarlo sufrir, porque la palabra no es sufrir, porque obviamente estuvimos bien, vivimos y fuimos felices. Pero en Venezuela le dicen todo el cable que pasa.
oh my gosh, todo el fastidio que es tener que subir un coche, que no tienes donde guardarle las bicicletas a los niños, de un espacio chiquito y los niños con todos los juguetes tirados, entonces tienes todo un desorden, es como que andas con todo encima, no tienes descanso, es como, horrible. O sea, yo me acuerdo y en esa parte de verdad yo andaba loca, o sea, me moría por poder tener una casa grande con espacio, como que, oye, que pudieras estirar los brazos y no estar uno encima del otro. Entonces, claro, y yo hablo con muchas clientes que son mamás y la realidad es lo mismo. Pues yo no soy la única, ¿verdad? Que, oye, mira, chévere, pero yo quiero tener cuarto de juego para los niños, que tengan el reguero allá y yo tengo mi sala bonita aquí arreglada. Entonces, esas son las cosas que cuando nos mudamos para acá, yo dije, ay, Dios mío, gracias. O más allá de eso, porque yo recuerdo que vivíamos en un apartamento y en ese momento, con que pudiéramos tener el mismo apartamento aquí en Georgia, propio, ya era ganancia. Claro. O sea, te ibas a meter las mismas escaleras con el mismo coche, no ibas a tener ningún patio, pero por lo menos ya no le estás pagando el apartamento a alguien más, ¿no? Eso, exacto, o sea que, sí, pero nos dimos cuenta, mira, con lo que yo pago un apartamento en Florida, me puedo comprar una casa en Georgia, vámonos para Georgia. Exacto, que allá cuesta muchísimo más. Entonces, bueno, obviamente, evidente es eso, el costo de la vida de allá. Fuera de eso, cuando tú tienes una casa, tú tienes que considerar los costos relacionados con esa casa. En Florida, los taxes de la casa son más altos, period. O sea, tú ves las diferencias grandes, o sea, grandes que te estoy hablando, y nuevamente todo depende de la ciudad en específica en la que estés, de la propiedad, o sea, hay muchas cosas ahí, así que no te puedo decir un número exacto, pero de lo que yo he visto, fácil puede ser como un 50% más de lo que pagas en taxes allá de lo que pagas aquí. Por una casa más o menos del mismo precio. La otra cosa es que en Florida hay huracanes, hay más desastres naturales, esas lluvias. Entonces, claro, los seguros que se requieren, obligatorio que las casas tengan, son más costosos porque es más factible que haya en realidad un reclamo por el seguro, ¿verdad? Entonces, aquí en el área metropolitana de Atlanta, la realidad son pocas, o sea, no hay desastres naturales, así que como en California que tú dices, allá hay los terremotos, los incendios, y en Florida los huracanes, aquí en la realidad no hay nada de eso. Entonces los seguros son mucho más baratos también. Además, en los gastos de cierre también he notado diferencia, que digo, wow, mira todo lo que cobran allá, ¿verdad? Por los gastos de cierre. Entonces, ¿sabes? La realidad, el punto es que tu dinero te rinde más, ¿verdad? Entonces, si eres una de esas personas que dices, oye, mira, de verdad, como nos pasó a nosotros, fue un día que dije, ya no aguanto más, nos vamos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que sepas que sí hay opciones y la realidad, en nuestra experiencia en particular, de lo único que yo me arrepiento es de no haberme venido antes, ¿ok? Entonces, si necesitan alguno de ustedes alguna pregunta, alguna orientación en cuanto al área, en cuanto al financiamiento, en cómo armar ese rompecabezas, ¿verdad? De todas las piezas que tienes, aquí estamos a la orden, con muchísimo gusto los podemos ayudar. Y bueno, como siempre, si tienen algún tema que quieran que nosotros discutamos en otros episodios, por favor déjenos saber. Y bueno, espero que les guste la información y que la compartan con otras personas que se puedan beneficiar de ella. Entonces yo creo que ya eso es todo por hoy y les deseo un excelente día y mil bendiciones. Chao. Bendiciones, hasta luego.